¿Estás viendo la presentación ahora o Estoy estás viendo viendo mis unas notas? tarjetitas. Ajá. Transformación y poder. Ajá. Ya, pero ¿estás viendo mis notas o la presentación en PowerPoint? Veo la presentación en PowerPoint que dice Ok, unas tarjetitas, conocer y gestionar mis áreas de tentación, confirmar siendo la sierva de Cristo que mantiene humildad, ta, 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 ta. ok. Estas tarjetas las vas a entender un poquito más cuando yo termine de editar los videos de la consulta. La consulta se hizo, yo llegué a Costa Rica el 16 de marzo, la consulta empezó el 18, el 19 y el 20. Ujú. Entonces, para darte un contexto de lo que pasó, yo le pedí a Ted Kautzman. ¿Tú alguna vez tomaste clases con Ted Kautzman? No, 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 solo con Tim Dalling. Oh, ok. Ted Sí. Kautzman, él fue el primer decano y él es el que da todos los cursos de teología. Ok. Bueno, daba los cursos de teología cuando él era el decano, pero ahora el decano es Samuel Marcano y ellos están trabajando juntos, están también desarrollando el currículo de la malla curricular de estudios bíblicos. Yo Ok. le pedí a él que compartiera la devocional y que nos pusiera en sintonía con lo que iba a pasar en esos 3 días, porque uno de los énfasis que yo quiero desarrollar en el departamento de liderazgo es la necesidad de que el líder vea el modelo de liderazgo de siervo como un modelo viable, no solamente para la iglesia local, sino un modelo que permee la sociedad. Por ejemplo, yo no sé, Edward, si, bueno, tú has viajado bastante por todo Centroamérica, pero yo recuerdo que en el 2011 yo estuve en Guatemala. Ujú. Guatemala, al igual que Costa Rica, tienen un alto índice de su población cristiana. Yo no sé, ¿tú sabes en qué índice está la población costarricense? Yo creo acá deben rondar los 30 y pico por ciento. En Honduras sí sé que anda como en un 40 y casi 5% Bueno, evangélico. fíjate que cuando yo estuve en Guatemala, se decía que había como un 33% de la población Ujú. cristiana. Sin embargo, cuando a mí me recogieron en el aeropuerto, íbamos del aeropuerto a la casa de mi amiga y estaba haciendo calor. Y yo intenté bajar la ventana y mi amiga me dijo, no, no bajes la ventana, porque en el semáforo es peligrosísimo. Te pueden robar el reloj, nos pueden asaltar. Ujú. Entonces, uno se cuestiona cómo es posible que un país con un alto índice de cristianismo todavía la mentalidad bíblica no haya penetrado esos patrones de la sociedad. Entonces de allí viene Prometa cuestionando, al igual que en muchos otros departamentos, y se le ha dado muchísimo énfasis a la formación espiritual y al discipulado. Entonces, particularmente en este departamento, yo considero que liderazgo tiene mucho que ver con herramientas y con destrezas. Por ejemplo, herramientas de análisis, destrezas de dirigir grupos, de trabajar en equipo, de ser eficiente en el trabajo, pero todo apunta al hacer. Pero tiene que haber una conexión entre lo que yo hago y lo que yo soy. O sea, lo que yo soy debe reflejarse directamente en lo que yo hago. Y de allí parte la necesidad de tener un currículo permeado por una formación espiritual. Entonces, cuando yo le pido a Ted que mm, abra el evento de rediseño curricular, muy sabiamente él habló de que el currículo, la malla curricular o los transversales deberían, deberían tener o apuntar por lo menos a 7 categorías. Y son estas categorías que tú ves. Una de transformación y poder, una de fundación o de fundamentos, una de cosmovisión, de cómo nosotros como líderes entendemos y miramos el mundo a través de las lentes del Evangelio, de la palabra de Dios,
Y otra categoría que tiene que ver con la ética, otra categoría que tiene que ver con visión y metas, el líder debe tener la habilidad de establecer y de compartir visión, de en inglés se dice cast vision, yo no sé cómo en español, es como compartir, como ser capaz de lanzar la visión y que otros capten esa visión. Ujú. Pero también otra categoría es habilidades profesionales. El líder debe tener ciertas habilidades profesionales muy específicas. Y finalmente, el líder debe tener la destreza y las herramientas de hacer investigación en su contexto y de poder hacer una integración de los hallazgos con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, al final de esa consulta que hizo Ted, yo en mi capacidad de directora adopté esas 7 categorías. Ahí estaban todos los profesores que han estado contribuyendo. Estaba el doctor Barbosa, estaba el doctor Moisés Rifo, Fabio Quiroz, que aunque él no es de liderazgo, pero quiso estar allí en la consulta y para mí fue muy chévere porque yo quería que hubiera gente que tiene un contexto bíblico más fuerte que el Fuerte, mío, profundo, claro. muy profundo, porque eh, mi maestría es en tecnologías de la educación, pero mi Mm, formación teológica no es una formación formal, como la que tiene ujú. Fabio, como la que tiene el doctor Barbosa, como la que tiene Samuel Marcano. Entonces, para mí era muy importante que esa parte del currículo estuviera bien representada. Sí, me parece muy Entonces, bien. lo que hicimos, yo le pedí a Saritz que en las últimas 2 horas del primer día, en grupo, ella dirigiera una dinámica donde nosotros levantáramos el perfil del egresado, que nos preguntáramos, ¿cómo se ve el hombre y la mujer al final de estos 2 años de maestría? ¿Qué queremos generar? ¿Qué queremos producir? Entonces hubo una gran tormenta de ideas Ujú. y al final, y ella dirigió la conversación diciendo qué queremos que él haga, con quién queremos que lo haga, cómo queremos que lo haga, por qué queremos que haga esto. Y así sucesivamente fue que se levantaron todos estos papelitos. Entonces, al día siguiente, yo lo que hice fue coger esos papelitos. Voy a ver si tengo la triangulación aquí. Eh, Mary, solo un comentario sobre esas temáticas. Hay una, respecto al comentario que hacías de tu experiencia en Guatemala, hay un tema, por ejemplo, el tema corrupción en todos estos países nuestros de Hispanoamérica o Latinoamérica. Es un tema, yo he trabajado en banca de desarrollo en toda la región, inclusive he estado en Colombia, Argentina, Dominicana, también viendo proyectos. Entonces, es bien interesante porque es recurrente el tema de corrupción, pero no un tema de corrupción viéndolo a la luz como tradicionalmente se dice de la política. No, no es cierto. Puede ser corrupta una persona por muy pobre que sea y ni participe en política hasta el presidente de un país. Es decir, todas las poblaciones nuestras están sumidas e inmersas y tienen un chip mental de corrupción que va muy fuerte con el tema de la ética. Me parece muy bueno. Excelente, ojalá puedas desarrollar el curso que vas a Sí, desarrollar, ojalá lo pudieras desarrollar bajo ese rubro sí. de ética, porque no lo tenemos, Eduardo. Es Ujú. el único curso que no tenemos. Claro. Cuando tú ves la lista que yo te mandé, hay varios cursos que le apuntan a todas estas categorías, pero no tenemos uno de ética. Y ese es un tema muy fuerte, Y muy si tú te fuerte. apuntas al Sí. reto, sería fenomenal. Y me dijiste en tu experiencia guatemalteca, justo amarrado al tema que yo te acabo de decir. Es un tema muy fuerte que te puede botar iglesias, ¿ah? Exactamente. Muy Sí, bueno. nosotros como líderes cristianos tenemos la, tenemos la misma tendencia y las mismas, no estamos exentos, Así no es. estamos exentos de volvernos Así corruptos. es, así es. Bueno, Y hay entonces, ejemplos, hay ah, ejemplos en la y hay región. ejemplos tristes. Sí. Entonces, al día siguiente, lo que yo hice con toda esa información fue triangulizar, porque tú sabes que a nosotros, eh, Kairos nos dio 8 competencias.
bajo las que, o sea, estas competencias son estándar. Nosotros, para seguir el proceso de acreditación, em, tenemos que ceñirnos a esas competencias que ellos nos dieron. Ujú. Y el perfil del egresado fue lo que nosotros levantamos en esos 2 o 3 días. Pero ahora está la taxonomía de fin, que es la presentación que hicieron hoy Ana Beatriz con esta otra chica bajo el departamento de sistemas de aprendizaje. Entonces, la triangulación, ¿cómo se hizo? Súper fácil. Mando el perfil del egresado, que son todos esos papelitos que vamos a volver a ver ahora. Las competencias de Kairos, que no nos podemos separar de ellas porque es como la ley de arriba, más la taxonomía de fin, que es lo que ustedes van a ver en este curso. Dentro de ese triángulo, lo que yo hice fue colocar las 7 categorías de Ted Kautzman, las que te mencioné, cosmovisión, Ujú. eh, fundamento, Ética, ética, investigación. Ajá. exactamente, habilidades profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, voy a volver a esas 7. Entonces, cuando Sarit estaba haciendo la pregunta, ¿cómo vemos nosotros ese hombre y esa mujer al final de los 2 años? ¿Qué es lo que ese hombre y esa mujer quiere? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Con quién lo va a hacer? Entonces yo lo que hice fue coger esos papelitos y preguntarle al grupo. El primer papelito decía conocer y gestionar mis áreas de tentación. Entonces yo les pregunté a ellos, ¿dónde ubicarían ustedes este papelito dentro de las 7 categorías que Ted sugirió? Y el grupo escogía. Entonces, lo que tú ves, yo te voy a mandar esto para que tú lo Mm, tengas, porque sí. eso te va a servir bien a la hora el, de diseñar el curso. Ujú. Entonces, bajo transformación y poder, tocamos todos esos papelitos, conocer y gestionar mis áreas de tentación, confirmar, siendo la sierva de Cristo, que mantiene humildad, aplicar la palabra en mi vida, Marcos 12:30, alma y mente, maduro en Cristo, con un carácter transformado, con deseo de ser transformado, intimidad con Dios, vulnerabilidad, etapas de la vida de la persona, bajo fundación, que es fundamento, la actitud de aprender, gestión familiar, etcétera, etcétera. Entonces aquí te voy a mostrar más o menos dónde se ubicaron esos papelitos. En el formulario que tú viste hoy, viste que, bueno, ahora quizás más adelante te voy a pedir que compartas tu pantalla. ¿Tú has entrado al curso de Pat Wright? Lo estoy empezando, sí. Estoy en Ok, el primer nivel, sí. listo. Entonces, si ahora puedes compartir, déjame mostrarte esto. Entonces, el tercer día, ¿qué fue lo que yo hice? Cogí esta primera columna que tú ves aquí, son las competencias que está dictaminando Kairos. Nosotros no nos podemos separar de eso. Eso es algo que viene de Kairos. Yo no estoy incluyendo la primera, que es iniciando bien, porque iniciar bien no es una competencia, es un curso de orientación. Los estudiantes que se matriculan, ese va a ser el primer curso. Se les va a dar una orientación a qué es Kairos, qué es Prometa, pero estas otras áreas, estas otras 8 áreas, O sea sí que se eran consideran 9, Mari. nuevas, pero la primera no Mm, es una competencia, entonces yo no la incluí. ujú. Entonces, estas 8 áreas se consideran competencias, pero hay otra dimensión y es la taxonomía de fin, que es lo que sistemas de aprendizaje presentó hoy. Y esos 6 dominios son conocimiento fundacional, integración, aplicación, cuidado, dimensión humana, que significa mi relación con Dios y mi relación con el otro, y aprender a aprender. Esos van a ser los 6 dominios, los objetivos que ustedes van a integrar en el diseño de sus cursos. Ahora, ¿qué va dentro de esa matriz?
Dentro de esa matriz va a ir las 7 categorías que sugirió TED. Esas 7 categorías se van a convertir en los transversales, se van a convertir en los no negociables. Todos los estudiantes que opten por una maestría en liderazgo cristiano Mm. van a tomar esas 7 experiencias de aprendizaje. Esas 7 experiencias de aprendizaje no son más que cosmovisión. Yo le puse aquí para señalártela, cosmovisión, ética, transformación y poder, habilidades profesionales, Mm. visión y metas, investigación y fundación, que es fundamento, que es el conocimiento fundacional. Por ejemplo, los principios de el estudio inductivo es un curso fundacional, porque si un estudiante aprende a aplicar los principios del estudio inductivo, Edward va a poder hacer una investigación, porque es lo mismo. Si yo logro aprender a investigar la palabra de Dios, yo voy a poder investigar cualquier tema de las ciencias sociales, Ujú. aplicando los principios del estudio inductivo. Así de poderoso es. Y ese curso debería ser transversal porque es transformacional. Muy De bien, acuerdo. entonces, Ujú. esta fue la matriz que yo presenté a sistemas de aprendizaje como propuesta para el rediseño de la malla curricular de liderazgo cristiano. Ahora, yo me reuní con Ted Kautzman para asegurarme que los objetivos, por ejemplo, si tú ves aquí, yo solamente tengo las categorías, pero aquí no tengo los objetivos. Entonces, yo lo que hice fue redactar los objetivos, y la redacción de los objetivos, yo le dije al grupo, lo vamos a hacer súper simple, lo vamos a hacer en presente. Vamos a Ujú. tomar un verbo en presente, el enunciado de la categoría que Ted sugirió, una coma, un gerundio y un enunciado. Entonces, investigación inculca presente, verbo presente, inculca un espíritu de indagación, coma, el gerundio es cómo lo va a hacer, Ujú. recabando fuentes, analizando datos, compilando hallazgos y publicando observaciones y recomendaciones. ¿Cuándo nos vamos a dar nosotros cuenta que el estudiante alcanzó y satisfizo este objetivo? En cada curso. Pero donde él va a cerrar su experiencia de aprendizaje con broche de oro es en la tesis. Que si tú ves lo que nos plantea Kairos, la última competencia es continuando bien. ¿Cómo nos vamos a asegurar que el estudiante va a continuar bien? Porque va a aprender, va a aprender a ver el estudio no para ganarse la vida, sino como un modelo de vida. Constantemente va a estar aprendiendo. Entonces, lo mismo. Entonces, mira, si tú vas a desarrollar el curso de ética, este sería el objetivo que yo te voy a pasar. Y bajo ese objetivo, que va a ser como una camisita de fuerza, es que tú Ujú. vas a desarrollar los, los contenidos de ese curso. Entonces, el verbo presente desafía al participante a pensar y vivir la justicia y el amor, valorando, evaluando cómo vive como Cristo aquí en la tierra. Si nosotros logramos esto, yo ya puedo bajar la ventana cuando salga del aeropuerto en Guatemala ni en cualquier lugar de América Latina, Claro, así es. ¿no? Y me parece muy buena la redacción. Se ve que porque mencionas inclusive la palabra justicia, que creo que engloba mucho de por decir un término duro, la ley y el orden, ¿verdad? O sea, la justicia es una palabra muy fuerte y grande. Interesante que tú menciones eso porque si tú miras la historia del pueblo de Israel y Moisés en el libro de Deuteronomio hace súper claro 3 cosas: que la prosperidad es el resultado de la obediencia, pero que la prosperidad no es para mí sola, es para establecer justicia en la tierra. Ujú.
Y ese concepto de tierra es súper importante para Dios. Entonces, imagínate si nosotros desarrollamos una cosmovisión bíblica de la justicia y del amor, cómo vamos a tratar la tierra, cómo vamos a comportarnos en una sociedad. Entonces, de ahí parte la, la visión y la necesidad de rediseñar este currículo de tal manera que los estudiantes en liderazgo cristiano no vengan solamente a tener un título para ser líderes y para mandar a otros, sino Mary, perdón, que cuando mencionas todos esos términos, justicia, amor, valorando, como Cristo, lo único que se me viene a la cabeza en términos de nuestras poblaciones es solidaridad. Y eso se ocupa tanto hoy en día y hay tanto líder mesiánico que se guinda de esos términos y los mal usa, ¿verdad? Lamentablemente, pero aquí me lleva mucho a que los líderes se pueden volver solidarios, ¿verdad? Por producto mismo de este estudio, definitivamente. exactamente, porque desarrollan un pensamiento bíblico. Sí. Muy bien, entonces así sucesivamente. La otra categoría de cosmovisión, el objetivo será desarrolla una mirada de su historia personal, la de la organización a la que sirve, comprometiéndose con las metas de Dios en su gran proyecto. El estudiante va a conocer la gran narrativa de Dios, del plan de Dios para las naciones, pero va a tener la oportunidad del estudiante de mirar su historia y de ver cómo calza su historia y la mía dentro de ese gran proyecto de Dios. En cuanto a habilidades profesionales, orienta a los participantes a desarrollar sus propias habilidades profesionales considerando su propia visión ministerial. Y ustedes en ese curso van a ver el concepto del contrato de aprendizaje. Generalmente cuando tú y yo fuimos a la universidad, nosotros estudiamos lo que la institución dictaminó. Por Mm, ejemplo, si yo quisiera estudiar enfermería, yo no me podía dar el lujo de estudiar solo enfermería. Tenía que estudiar un montón de cosas que la institución requería. Prometa está volteando patas para arriba ese orden. Le estamos dando la oportunidad al estudiante de tomar su experiencia de aprendizaje y ponerlo a él al timón y decir, aunque hay unos cursos transversales que son requeridos, yo tengo la libertad de escoger qué quiero estudiar, en qué me quiero especializar, cuáles son las experiencias de aprendizaje que yo quiero concentrarme. mm, Entonces, de ahí parte el contrato de aprendizaje, porque cada líder va a traer muchísimo talento a la mesa, pero también va a traer sus propias necesidades, van a haber cosas que él va a querer aprender. Y lo que quiere mm, Prometa es asegurarse que ese líder tenga acompañamiento en su experiencia de aprendizaje, que no lo haga solo, que tenga toda una plataforma, que tenga recurso humano, que tenga recurso tecnológico. En otras palabras, le vamos a diseñar un entorno de aprendizaje para que él tenga éxito, para que él pueda cumplir el ministerio para el que el Señor Jesús lo ha llamado. de acuerdo. Con respecto a misión y metas, capacita al participante a formular la visión, misión y metas para alcanzar los fines de personas y organizaciones, integrando estas con las metas del gran plan de Dios. O sea, no es un líder que sea la machera organizacionalmente hablando, sino que tenga la habilidad de integrar esas metas organizacionales en el plan de Dios, en, en ese en ese gran proyecto que Dios tiene para las naciones. Con respecto a la fundación, fundamenta el quehacer de liderazgo del participante, su ser y su práctica de servicio interpersonal y organizacional, profundizando en una relación y enfoque en la persona y obra de Jesucristo. O sea, el modelo de liderazgo de siervo, estamos diciendo, es un modelo viable, no solamente para las cuatro puertas de la iglesia, sino que permee más allá de las cuatro paredes de la iglesia y que permee la sociedad.
Ujú. Finalmente, transformación y poder. Transforma su corazón y mente como líder siervo, desarrollando una intimidad con Jesucristo. Un líder que no sepa manejar el tiempo que Dios le ha dado para buscar quién es su creador y gozarse y averiguar cuál es el propósito que Dios tiene para su vida, no va a ser una buena gestión, va a ser un líder común y corriente. Queremos líderes transformados por la palabra de Dios. Así que esa es más o menos la visión que yo planteé en la propuesta. De acuerdo. Esta es la taxonomía de fin que ustedes van a ver en ese curso. Ajá. La que estaba en Eh, la matriz también, ¿verdad? Ajá, y esos son los 6 dominios: conocimiento fundamental. Dentro, dentro de conocimiento fundamental cabría lo de los principios de hermenéutica, de estudio inductivo. Ujú. El otro dominio de objetivo sería aplicación, integración, dimensión humana, intereses y valores, y aprender a aprender. Ese aprender a aprender se hace muchísimo más énfasis cuando ya los estudiantes estén haciendo la tesis. En este momento hay 4 estudiantes trabajando en tesis que van a graduar en noviembre. Ujú. Entonces, voy a dar una idea de lo que tú vas a hacer. Esta fue el planteamiento que yo hice para el curso de teología de liderazgo. Entonces, como tú ves, yo no tengo, una cosa que te iba a mostrar acá, en esta matriz, en la última columna son los recursos. ¿Qué recursos vamos a necesitar a satisfacer esos objetivos? Mary, perdón, una pregunta, pero esa columna última la agregaste, ¿verdad? Esa está fuera de las 6 del fin. Esta sí, la de recursos, Ajá. sí, sí, Es adaptación tuya. sí, esa es Ok. adaptación mía. Ajá. Es la Biblia, las Ujú. ciencias sociales. Los Buenísimo. estudiantes deben salir de esta maestría con la habilidad de discernir lo que dicen las ciencias sociales y de integrar ese conocimiento con lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, entonces, Ujú. este es un ejemplo del curso de teología de liderazgo. Como tú ves, eh, yo solamente le estoy apuntando a 3 objetivos. Think tiene 6. Yo solamente le estoy apuntando a 3, que son el objetivo de conocimiento fundacional, el objetivo de integración, bueno, 4, porque tengo aplicación y dimensión humana, aprender a aprender. Lo que pasa es que este objetivo fácilmente le puede apuntar a varios dominios o a varios elementos de esa taxonomía. ¿Cómo voy a evaluar? O sea, la evaluación, te vas a dar cuenta que es muy parecida a las estrategias de aprendizaje. A veces uno se pregunta por qué se repite. Bueno, se repite porque van a hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo te vas a dar cuenta que los estudiantes alcanzaron ese conocimiento? Porque están demostrando el conocimiento. Entonces, esta es una tabla que en ese curso que tú estás tomando le llaman la tabla de 3 columnas. Yo le agregué una, que es la tabla de recursos. Em, yo no sé qué lenguaje van a pedir ellos en ese curso para la redacción de los objetivos, pero cuando ya estés tomando el curso hablamos de eso. Porque si tú ves, la redacción de los objetivos del curso es diferente a la redacción de los objetivos de la malla curricular. Yo les pedí a ellos el verbo en presente, pero aquí en el curso estoy manejando otro lenguaje, que es futuro perfecto. Al final del curso, el participante habrá construido su propio conocimiento basado en las lecturas de la teoría, y ahí les estoy dando la fuente. Entonces, ese sería el lenguaje, pero yo no sé cuál ellos van a escoger, pero en este momento no es tan relevante, pero solamente para que tú entiendas la diferencia.
del lenguaje que yo utilicé cuando estaba armando la malla curricular y del lenguaje que estoy utilizando cuando ya estoy armando el curso. Mary, pero entonces aquí ya iniciaste el ejemplo para aplicarlo en esta clase, ¿no? Sí, Ujú. ajá. Esta clase yo ya utilicé la taxonomía de Fink. Ok. Lo único diferente es que yo no le apunté a todas las 6 dimensiones de los objetivos. Personalmente, a mí me parece antipedagógico tener tantos objetivos. Yo diría que si uno tiene uno, sería fenomenal. Y Máximo es 3. irreal también. O sea, hay que Sí, ser muy honestos. exactamente. Sí, porque tienes las 9 competencias de Kairos y 6 de Fink. O sea, si uno multiplica eso, es Es demasiado. abrumador, Es abrumador. abrumador. Ajá. Claro, para un Y estudiante es más. se pierde el norte. Exacto. Ok, entonces yo creo que voy a dejar de compartir la pantalla. Y eso era básicamente lo que quería asegurarme que teníamos esta oportunidad de conversar para que cuando estés tomando el curso y ellos empiecen a mostrar la taxonomía de fin, que tú inmediatamente identifiques, bueno, cuál es realmente el norte del departamento de liderazgo cristiano, a qué le está apuntando De liderazgo acuerdo. cristiano. Y lo que sí te quiero decir, Edward, es cuando tú estés diseñando el curso, ojalá Dios permita que aceptes el desafío de crear el curso de Enética, que no Sí. vas a tener un policía respirándote en la nuca. No, Vas no, a Mary, tener, pero vas a cuenta tener con eso. autonomía, vas a tener libertad. Mary, pero cuenta con eso, o sea, yo te apoyo en el de ética también y no, por el contrario, más bien estaré sumamente agradecido toda retroalimentación que podamos estar teniendo, porque eso es lo Excelente. correcto, Ajá, ¿verdad? Eso es excelente. lo correcto. Perfecto. Entonces, básicamente eso era todo lo que quería mostrarte. No sé si tienes alguna pregunta o... Bueno.